Tomaré dos palabras que se encuentran en esta parte que leímos para ponerlas como título. Ahí dice, cuán bueno. Lo diríamos en una forma más moderna, qué bueno. Aunque cuán bueno es diferente que qué bueno. Porque cuando usted dice qué bueno, está hablando de la calidad. Pero cuando usted dice cuán bueno, está hablando de algo cuantitativo. O sea, está hablando de calidad y de cantidad. Es como cuando usted dice cuánto. Está hablando de cantidad. Y quiero referirme a esto porque la palabra de Dios aquí nos habla de la atmósfera propicia para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar en la iglesia. Pero también nos habla de cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en la iglesia. O sea, hay dos cosas diferentes. Está aquí, cuán bueno es que aprendamos eso. La atmósfera propicia para que Dios pueda manifestar, permitir que su Santo Espíritu tenga total control y operación en medio de la iglesia, y también mirar cómo es que el Espíritu Santo opera en la iglesia. Lo primero, que no es lo único, pero en esta parte de la escritura es el énfasis que se hace, es que para que esa bendición que hablaremos del Espíritu Santo en la vida de la iglesia se convierta en algo evidente, que usted lo pueda tocar, experimentar. Recuerde que la vida cristiana no consiste tanto de lo que uno sabe. Nunca se le olvide eso. Estamos en la época del conocimiento. Esta edad ha sido llamada la edad del conocimiento. Siglo anterior se le llamó el siglo de las luces. Pues es el siglo del conocimiento. El que sabe más en este momento es el que tiene mayor oportunidad de hacer probablemente un poco mejor su vida en la parte económica. Por eso ese gran énfasis que se le da a la educación, y que las personas vayan a la escuela, a su bachillerato y a la universidad, y luego, si es posible, se especialicen. Porque de ahí depende mucho. Hay personas que son grandes inversionistas y no salen a ninguna otra parte a trabajar, lo hacen sentado desde un cuarto u oficina que ellos organizaron en su casa. Y desde allí han hecho algunos de ellos millones. En días pasados, mientras leía una revista informativa, encontré la noticia de un hombre al que lo acusan y lo están en este momento juzgando, porque sentado desde su cuarto por allá en un lugar en Inglaterra, este hombre era un corredor de bolsas. Pero cuando decimos corredor de bolsas, pues usted se imaginará un hombre corriendo con unas bolsas por la calle. No, está hablando de un inversionista en las bolsas de valores. Porque bueno, el término para muchos de nosotros es, bueno, ¿y esto qué es un inversionista en las bolsas de valores? Bueno, el que lo logre entender, pues amén, y el que no, pues después usted hace sus propias averiguaciones. Pero este hombre se le acusa de haber causado incluso desastres en la mayor o en la bolsa más famosa que existe en el lado occidental, que es Wall Street. Wall Street es realmente, aunque realmente Wall Street lo que quiere decir es la calle del muro, pero eso llegó a ser sinónimo de la bolsa de valores que funciona allí y se le llama Wall Street, en la ciudad de Nueva York. Y allí se hacen transacciones millonarias todo el tiempo, todos los días. Y esas bolsas de valores trabajan a un ritmo acelerado. Usted no puede ir allá con un papel a escribir, porque en lo que usted escribe ya perdió el año.
todo es sistematizado. Y las personas tienen que tener unos ojos de águila. Y usted ve a esas personas ya como tensionados. Y miran para todas las pantallas, el que primero se dé cuenta y haga clic. Y bueno, pero este hombre hizo cosas que ahora hasta las autoridades generales de esa nación lo acusan y dicen, este fue. ¿Por qué? Porque dicen que él, aparte de que tenía todo el conocimiento de cómo se mueve eso y tenía las mejores conexiones a internet, había inventado unos sistemas que alcanzaban a ir por delante de los demás. Porque allí el que primero se dé cuenta que hay una oportunidad y dice, aquí yo compré, ya ese gana. Y el que llegó de último pues pierde, no alcanza a ganar. Pero dicen ellos en todo este reporte que este hombre alcanza a tener una capacidad y monta un software que él lo organiza, que le da ventaja sobre los otros, así sea de una pequeña fracción de segundo. Y luego con eso ellos lo acusan de decir que él hacía transacciones que no eran ciertas, que llegaba y miraba quién iba a ganar y quién iba entre las acciones a perder, y que hacía como que iba a comprar para luego vender, una cantidad de enredos. Pero el asunto es que el hombre dice, pero mi pecado ¿cuál es? Que sé trabajar mi trabajo. Pues si los demás no saben hacerlo más rápido que yo, pues yo qué culpa tengo. Es su defensa, lo que él dice. Él dice, los demás también tienen un computador, también están conectados a las mismas líneas, también podrían haberlo hecho, pero pues yo les gané, porque yo llegaba más rápido que ellos. ¿Y cuál es el problema? No le he robado a nadie. Bueno, y eso hay una cantidad de investigaciones, pero es la edad del conocimiento. Muchas personas se han vuelto millonarios sentados tras la pantalla de un computador haciendo inversiones, y conozco personas que no van a la oficina, trabajan solamente desde su casa en línea. En línea le llaman a estar conectados y trabajan desde un lugar para empresas de otros países, les hacen todo, les envían, y bueno, así es el mundo de nuestros días. Pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana realmente no consiste de la cantidad de conocimiento que usted tenga en la cabeza, porque usted puede saberlo todo. Hay personas que dicen, a mí no me hable eso, que yo me sé toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí no se trata de cuánto sé. Recuerde que la vida cristiana se trata de lo que yo tengo de Cristo en mi corazón. Por eso aquí cabe todo el mundo. Cabe usted que ya fue a la universidad y que tal vez es un erudito para hacer cosas como este hombre del que testifiqué ahora. O cabe también una persona con una enseñanza media. O cabe el hermano que es campesino y que él sabe únicamente sembrar la tierra. O cabe el hermano que no sabe nada más, sino tiene una pequeña venta de víveres en algún lugar, en la ciudad o en el pueblo, donde sea. Cabe todo el mundo. Porque igual que usted puede tener de Cristo en su corazón, también puede tener de Cristo esa persona. Puede tener de Cristo el hermano que vende víveres en la esquina o en un puestecito en la plaza de mercado, y vale igual y puede ser un buen cristiano. Por eso entre los apóstoles usted nota las diferencias. Mateo era un hombre ilustrado porque trabajaba con finanzas, era un cobrador de impuestos. Para ponerlo en términos nuestros de hoy, él era un funcionario de la DIAN. Eso es, así era. Pero Pedro era un pescador. Sin embargo, cuando usted encuentra al apóstol Pablo, dicen que era ingeniero, era políglota, era un hombre versadísimo, era teólogo. Bueno, dicen que tenía tantos títulos encima. Pero igual el apóstol Pablo tenía la experiencia con Dios, y el apóstol Pedro con sus pescados también tenía experiencia con Dios. El apóstol Pablo echaba fuera demonios y el apóstol Pedro también.
El apóstol Pablo, dice la Biblia, se llevaban los pañuelos de él y se los ponían a la gente, los delantales se los ponían a la gente y la gente se sanaba. Y la Biblia dice el apóstol Pedro que andaba con su pescado y iba caminando por ahí y la sombra de Pedro le caía a los enfermos y los enfermos se sanaban. Si la vida cristiana no consiste del conocimiento que usted tiene. Hoy día, aún en la parte de la enseñanza bíblica, tenemos mucho conocimiento, gracias a Dios. Muchas personas entre nosotros me preguntan: pastor, yo quiero hacer un seminario, quiero hacer teología, quiero alcanzar. Pero lo que vale aquí no es cuánto usted sabe, sino lo que usted tenga del Señor. Por lo menos que usted sepa que orar es un privilegio y que ore. Eso es lo que vale. Que usted sepa que alimentarse de la palabra de Dios le va a llenar su vida espiritual y que se alimente de la palabra de Dios. Que usted sepa que Dios es santo y que usted pueda vivir en santidad. Eso es lo que vale. Muchos de nosotros probablemente no podremos explicar grandes cosas a niveles teológicos. Hay hermanos que una vez le dijo una señora a una persona que estaba evangelizando. Le dijo: mire, yo le tengo aquí a usted la salvación, lo que Dios necesita para usted, o mejor, lo que Dios tiene para usted, lo que usted necesita de Dios. Y el hombre le dijo: a ver, señora, dígame dónde está. Le dijo: aquí en la Biblia. Y entonces le dijo: a ver, dígame. Entonces ella abrió la Biblia y dijo: hágame el favor y me busca en tal parte y lea allí, porque yo no sé leer, pero yo sé lo que dice la palabra de Dios. Y puso al hombre a que abriera la Biblia y a que leyera, y luego le explicó. Le dijo: mire, ahí está, el Señor lo ama. Pero señora, usted ni siquiera sabe leer. Dijo: no importa, pero Cristo vive en mi corazón. Y así es, hermanos, de eso se trata esta vida cristiana. Por eso aquí lo que entendemos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios en esta noche, es que la atmósfera que se debe en esta parte de la escritura, que se debe tener para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar, es algo que es sencillo para hablar, pero que debe convertirse en una realidad en nosotros, en la vida cristiana. ¿Cuál? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Esa es una experiencia muy linda. Porque cuando el pueblo se convierte en uno, el Señor dijo: en esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Dijo: y un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y cuando un hombre vino a decirle: Señor, y le habló de la salvación, él le dijo: no, pues ahí tiene. Y vinieron otros y preguntaron: y Señor, cuando oyeron eso de que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y Señor, ¿y quién es mi prójimo? El Señor dijo: no saben. Mire, les voy a contar una historia. Le dijo el Señor: ¿cómo les parece que un hombre venía desde Jerusalén para Jericó y venía por el camino y le salieron unos ladrones? En el camino lo apedrearon, lo dejaron malherido y lo botaron ahí, se le robaron lo que tenía. Y pasó un sacerdote y lo vio. Se acercó y casi le aplica los santos óleos, pero lo dejó ahí. Luego llegó un levita que ayudaba al sacerdote y dijo: ay, no pasó por aquí el sacerdote. Sí. ¿Y qué hizo por usted? Nada. Bueno, entonces será que Dios lo tendrá para otra ocasión. Dios lo bendiga. Y también siguió de largo. Pero dice la palabra del Señor, hablando del Señor Jesucristo, y de repente vino por ahí un samaritano y miró al hombre tirado allí y se acercó y lo vio malherido. Dice: le curó las heridas, lo vendó, le puso aceite y bueno, todo lo que él tenía a la mano para poder tratar de hacer que este hombre aguantara. Y luego le dijo: no se preocupe, yo lo voy a llevar, porque si se queda aquí se muere. Y lo puso en su cabalgadura y se lo llevó.
Y cuando llegó al mesón, o sea, a la posada de camino, porque en esos caminos habían posadas en ese tiempo, como hoy diríamos un hotel, entonces allí lo atendió, pero como se tenía que ir, llamó al dueño de la posada y le dijo: mire, hágame el favor y me cuida a este hombre que se recupere bien. Yo no me puedo quedar, pero yo voy y regreso. Haga todo lo que necesite por él y póngalo en mi cuenta, que cuando yo regrese yo le pago lo que le haga falta. Además le dejo un adelantico, y le dejó también un adelantico. Y cuando ya el Señor había dado toda la explicación, le preguntó el Señor a los que estaban oyendo: ¿cuál sería el prójimo de ese hombre que estaba ahí, que casi se muere? Entonces todos dijeron: no, pues el samaritano. ¿Y cuál era el otro prójimo? Porque estaba medio muerto. A veces el prójimo está en una mejor posición, o el prójimo está en una posición de mucha desventaja. Pero en fin, ¿quién es mi prójimo? El que está ahí. Usted es mi prójimo. Claro que usted no dice nada, no importa que usted es mi prójimo. Así usted no diga amén. Pues usted es mi prójimo y yo soy su prójimo. Lo importante aquí es eso que dice allí. Miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos puedan habitar juntos y en armonía. Porque a veces nosotros decimos: ay, yo sí lo amo, pero hermano, toca de lejos. Porque ay, no, es que el hermano tiene una cara que, Dios mío, si uno se le acerca lo desbarata. Otros decimos: no, yo sí lo amo. Y no, yo lo amo, pero lo que pasa es que toca de lejos, porque un día me hizo un problema y toca. Yo sí lo perdoné, yo lo amo, sí, pero hermano, yo lo amo, pero no se me acerque. Entonces allí es donde viene la atmósfera que no puede el Señor manifestarse como Él quiera en medio de su pueblo. A veces nosotros solo miramos el defecto del otro, pero el Señor dijo: porque no se mira más bien en el espejo y va y se saca tremenda viga que usted tiene, para que después mire que el hermanito tiene ahí también. Sí, él también tiene, pero que usted no se ha mirado al espejo. Él sí tiene una paja en el ojo, claro, y se le ve, pero es que usted ni siquiera puede ver de tan grande que es la viga que usted tiene. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. ¿A quién se lo está diciendo? Pues a mí y a usted. Cuando uno reconoce que el Señor está en medio de su pueblo y que nosotros no somos mejores que los demás, porque casi siempre uno cree mejor que otro, porque uno es capaz de cumplir cierta norma o cierta ley, o mantener cierta ética, o mantener cierto orden. Entonces uno tiene la tendencia a creer que por eso yo soy mejor que el otro, pero por algún lado tiene uno a veces hasta una viga. En alguna parte tiene que estar el problema, porque el Señor dice en su palabra: no hay justo, ni siquiera uno. Y cuando al Señor Jesucristo vino alguien y se le acercó y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor dijo: oiga, ¿y por qué me llama bueno? Si bueno no hay uno, solo uno, Dios. ¿Qué es lo que el Señor no quiere decir? Que usted es un criminal, pecador, empedernido, adúltero, que ya lo queman las llamas del infierno. No, probablemente no. Pero el Señor lo que le quiere decir es: a pesar de que usted no es el criminal empedernido, el adúltero que las llamas del infierno lo están quemando, aunque si lo hay, pues que el Señor lo ayude para que salga de ahí, porque tampoco, sí, ya usted sabe que la palabra va para cada uno de nosotros. Pero si acaso, y yo creo que la gran mayoría de nosotros siempre queremos lo mejor. ¿Cuántos quieren vivir en santidad? Levante la mano. Levante la mano de verdad. Usted dice: Señor, yo quiero vivir en santidad. Y si algún día ha cometido un pecado de la índole que sea, usted ha pedido: Señor, perdóname y límpiame. Y ha hecho. ¿Lo ha hecho?
Y ha hecho probablemente como aquel que dice la palabra, que llegó, un publicano, llegó a la iglesia, dice el Señor Jesucristo, llegó al templo. Y cuando llegó allá a orar, pues él sabía, el publicano sabía que él no. Y entonces dice, se pegaba en el pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí, soy un publicano, un pecador. Perdóname. Yo supongo que esa es la actitud de cada uno de nosotros si queremos agradar a Dios. Uno puede venir aquí con el pecado a cuestas y tener su cara limpia y decir: aquí no pasó nada. Bueno, no sé si dije algo malo porque veo algunos. Lo digo de nuevo, uno no puede venir a la presencia del Señor con el pecado a cuestas, consciente del pecado que asedia y que probablemente le esté asediando la vida de una o de otra manera, y venir aquí como con su cara limpia. No, no pasó nada. ¿Y cómo está? No, yo estoy excelente, estoy brillando de la gloria de Dios. No es cierto. No es cierto. Entonces, cuando reconocemos nuestra condición y reconocemos que aunque no seamos pecadores empedernidos, pero que no somos mejores que mi hermano, porque mi hermano tiene fallas y yo también. Mire, a veces las fallas son tontas, a veces las fallas es de carácter. ¿Y cuánto daño no ha hecho ese carácter nuestro santanderiano, del puro genuino, de los nacidos en el día de los temblores? ¿Cuántos daños no nos ha hecho eso? En la propia casa. Por ahí una vez oí que alguien cantó un cántico. No es una burla ni nada, sino alguien cantó un cántico y lo repetía tanto durante el cántico y decía: si esta almohada hablara, si esta almohada hablara. Bueno, pues yo me puse a pensar, pero de verdad, si esta almohada hablara, es que resulta que es allá a solas, cuando usted no está con nadie, que hay a veces paredes o muebles que son testigos mudos de la realidad de nuestra vida. Aunque a veces hay testigos que sí pueden hablar, pero hay testigos mudos también. Hay testigos mudos de mi carácter, testigos mudos de quien yo soy, testigos mudos de mis emociones. Entonces, como yo soy consciente de eso, por eso no puedo imaginar que soy mejor que todos mis demás hermanos, ¿no? En una forma criolla, como siempre lo he dicho, nosotros estamos juntos en este mismo negocio. O como decía mi madre, estamos en la misma barca atravesando el río. Dicho en otras palabras, todos nosotros dependemos del Señor para nuestra salvación. Ninguno de los que estamos en la presencia del Señor, ni en este lugar ni en ningún lugar del mundo, puede decir: yo me he ganado esta salvación, porque aquí nadie se ha ganado esta salvación. Ni tampoco si Dios me concede un privilegio en su obra, que llegue a ser el que dirijo o el director del departamento de escuela dominical, o el que dirijo a los sugieres. No, hermano, es que este puesto me lo he ganado yo. Ay, hermano, por favor. Ay, olvídese de eso. Como dijo alguien, baje de esa nube. Ni yo ni usted, ninguno nos hemos ganado los privilegios y las cosas que Dios nos los da porque Él es bueno. Y como dice la palabra, porque para siempre es su misericordia. Él no hace con nosotros ni nos da privilegios por lo que nosotros somos, sino a pesar de lo que somos. O sea, si Señor me pone a mí, lo pone a usted a ejercer cualquier privilegio, nos da privilegio que otras personas nos vean así, pero no es por lo que somos, es a pesar de lo que somos. Se lo dijo el Señor a Israel, le dijo: no penséis que Jehová os ha amado por ser mejor que los demás pueblos, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Dijo: sino porque Jehová os amó
Solamente por eso. O sea, no hay razones valederas ni méritos válidos propios de ninguno de nosotros para poder recibir los privilegios que disfrutemos de parte del Señor. Por eso es que Dios es tan bueno, que hace que el uno cante y que el otro declame, y que el uno sea bueno para una cosa y el otro para el otro. Dice, como para poner las cosas ahí. Y hablando acerca del cuerpo, el Señor dice en el libro de Romanos, por eso dice el Señor hace esto, que nosotros vestimos nuestro cuerpo de tal manera, y dice, y a veces los miembros menos honrosos, a eso les damos más honra. Y si no, pregúntele a las señoras cuánto le cuestan los zapatos que se pone. Y verá que los zapatos son costositos. A veces la camisa puede costar 60, 70 mil pesos, pero de pronto los zapatos cuesten 80, 90, 100 mil. O depende, pues, si ya los quiere de cuero de caimán, dijo alguien, 200 mil. Si los quiere de cuero de cocodrilo, 300 mil, y una cárcel, porque ahora los animales son en peligro de extinción, son protegidos, etcétera. Pero usted le quiere invertir a aquellas partes del cuerpo que son menos honrosas, les quiere dar más honra. Y uy, como ahí esos zapatos. Pero resulta que, ¿por qué se pone los zapatos? Pues porque no quiere que le vean los pies. Pero las manos no se las cubre, pero los pies sí. Considera las manos más elegantes. Los pies, por alguna razón, nosotros consideramos que no tienen la mayor honra. Y mire, todos usamos zapatos. Y cuando no tenemos para usar zapatos, aunque sea una sandalia, nos queremos poner. Y consideramos casi una desdicha caminar descalzos, porque se supone que cubramos nuestros pies. Y mire, hasta una mediecita pone uno. Procura que se vea bien. Dios es así. La iglesia es igual, dice el Señor. Dice el Señor también en su cuerpo, en la iglesia, permite que nosotros resultemos siendo vestidos de honra y de gloria, aunque no seamos tan valiosos en los ojos de la gente, porque la Biblia dice, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Pues lo escogió a usted y me escogió a mí, imagínense. En el caso mío como predicador, yo sé que el Señor lo hizo porque quiso, porque mi pastor siempre me regañó. Samuel, mi pastor, era excelente para predicar, era profesor de homilética. Estoy hablando del pastor que tuve de los 14 hasta los 16 años. Profesor de homilética en un instituto bíblico. Él me enseñó, pero yo no le aprendí todo lo que él quería. Él me decía, mire, así, así, y cuando va a comenzar se da esta partecita, se llama introducción, y luego esto se llama desarrollo. Y antes, cuando uno va a terminar, uno no termina así, uno hace una conclusión y hace como una revisión general de lo que dijo, y luego dice algunas cosas para aplicar eso bien bonito, y entonces ya Dios los bendiga y oramos por la gente. Pero resulta que él veía que yo no era capaz de hacer la introducción, y la conclusión fue lo más grave que me quedó. Y cada vez que me ponía a predicar, salía y me decía, pero ¿cuándo me va a entender? Y yo le decía, sí le entiendo, pastor, pero es que no soy capaz. Me dijo, hombre, pero por lo menos no acabe así. Yo le decía, ¿cómo? Usted dice, se acabó y ya concluyó. Digo, así no se concluye. Y nunca pude decirlo de otra manera. Tengo que terminar. Cuando ya acabe, dijo, hermano, se acabó, Dios los bendiga. Pero Dios hace misericordia con el que sabe, con el que no sabe. Dios hace misericordia con usted, Dios hace misericordia conmigo, Dios hace misericordia con los hermanos de otras partes del mundo, con cualquiera, porque Él es el que hace todas las cosas, no somos nosotros. Si usted sabe que es Dios el que le ha dado todo lo que tiene, entonces dele gloria al Señor en esta noche y alábelo, porque Él ha tenido misericordia de su vida. No por lo que usted es, sino a pesar de lo que usted es.
A pesar de uno ser mal geniado, a pesar de uno tener problemas de carácter, a pesar de que a veces, hermano, uno a veces no sabe ni hablar. Padre Celestial, yo me quedo asombrado, de verdad. Nosotros no sabemos ni hablar, no sabemos ni decir las cosas. Todos son reclamos. Parece que fuéramos agentes de Al Qaeda. Todo eso parece una amenaza, como si fuera a haber una guerra mundial. Pero así somos. Y el Señor viene y dice: ay, estos hijitos míos santanderianos, pero así los amo. Venga, hijito, venga para acá. Y lo unge usted y sale corriendo y le pone la mano a un enfermo y se sana. A pesar de cómo somos, que no sabemos a veces ni contestar el teléfono. Porque cuando nos llaman, hermano, si uno no es de aquí, si uno no es santanderiano, está recién llegado, uno dice: ay, porque a veces usted timbra y le contesta: aló, pero usted ya sabe que ya están armados. Y dice: perdón, soy el hermano fulano. Ay, hermano, qué pena, Dios lo bendiga. O sea, mientras no sepa que es usted, aló, y ya está listo para decirle: no es aquí. Y suena el teléfono cuando la pusieron allá. Pero así somos. El Señor dice: ay, estos hijitos míos nunca van a aprender, pero venga, lo voy a bendecir así, lo voy a ayudar así. Y ojalá, hijito mío, que como que aprenda, ¿no? Porque pues lo quiero para su bien. Eso no es una molestia ni es un pecado, porque no es un pecado, pero sí es un defecto. Porque se puede estar uno cerrando las puertas. ¿Qué tal que sea el que lo está llamando para brindarle un negocio donde se iba a ganar no sé qué cosas? Y pero uno estaba, ¿sí? ¡Aló! Pero no, si no me dice, a ver, ay, pero disculpe, creo que no, yo no hablo con nadie. Ya, pues la gloria a Dios, que no hay problema. ¿Listo? Puede ser el cliente, puede ser que sea, pero es nuestra manera. Dios nos perdona, Dios nos ayuda, y a pesar de nuestros defectos, aquí estamos bendecidos por Dios. Ahora, no le aconsejo que siga así, porque uno se puede estar como limitando en su propio desarrollo personal y en cosas que Dios quiere hacerle. Le propongo, ¿no? Pues que usted mire la palabra y mire como, por ejemplo, el apóstol Juan, que también era como santanderiano, el apóstol Juan parecía de García Rovira. Sí, señor, porque los de entre nosotros, los más famosos, somos los de la provincia de García Rovira. Gloria al nombre de Jesús. Pero el apóstol Juan se aprendió la lección y usted lo encuentra en las epístolas: hijitos míos. Y ese cambio, para que se fije que sí, el Señor puede ayudarlo a uno si uno quiere. Y cambió: hijitos míos. Si alguno hubiere pecado, no le dijo hijitos míos, no. Si hubiera sido como antes: hijos míos, acaba de pecar, voy a pedir fuego del cielo que lo consuma. Porque así decía al comienzo, ¿se acuerda? Que el Señor no lo deja pasar. Voy a pedir fuego del cielo. Señor, deme permiso. Yo pido fuego del cielo. Consuma esta cantidad de vagos. Pero no, ya después no, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, no voy a pedir fuego del cielo. No os preocupéis. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si nosotros, por supuesto, venimos a Él para pedirle. Él explica todo, pero lo explica de una manera que uno dice: ah, caramba, este es el mismo. Pero ¿qué pasó? Que Dios es misericordioso con usted, conmigo y con cualquiera. Gloria al nombre del Señor. Básicamente estamos hablando de esa atmósfera para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar. Porque todos estos días, hermanos, hemos estado hablando de esta gran necesidad de que el Espíritu Santo esté operando en nosotros. Definitivamente en medio de las batallas que tenemos en nuestros días. Porque hay hermanos que me piden oración, me dicen: pastor, mire, estoy enfermo. Pastor, mi familia está enferma. Pastor, tengo problemas de salud de esta manera. Otro: pastor, trabajo, no, estoy en una situación un poquito complicada económicamente. Bueno, cada uno tenemos nuestro momento donde algo nos afecta. Pues hermano, no estoy diciendo porque eso sea, no, pues si es así, pues gloria a Dios, y oramos. Y ahora al final de la predicación oraremos por todo el que necesite otra vez, y oramos y el Señor nos oye.
Pero ¿qué queremos decir? En medio de todo esto es cuando se necesita que la iglesia con mayor énfasis pidamos la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Porque es una batalla, realmente es una batalla. Y a muchos de los hermanos nos afecta probablemente lo que oigamos a través de los medios de comunicación en los espacios que le llaman noticieros. Por ejemplo, es triste lo que pasó con nuestros hermanos en el Ecuador, pero pasó toda esta tragedia en el Ecuador. Había pasado la semana anterior 3 terremotos de seguido allí en el Japón. Y uno lo que ve por las noticias, pues le pasan allí en la cámara y todo, todas las casas caídas, la gente llorando, los que han perdido familiares, pues llorando sus difuntos. Todo eso afecta, por supuesto que afecta. Y si no, entonces le pasan las informaciones de las cuestiones de las bolsas de valores. Y, ay, Dios mío, ay, esto se va a acabar ahí. Ay, no, y de una vez se imagina que no va a funcionar nada, que no va a haber trabajos, que no va a haber comida. Que no, hermano, necesitamos ese el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, para que usted sepa que Dios nos va a ayudar cualquiera que sea la circunstancia. Seguiremos viviendo para Dios, seguiremos viviendo la vida cristiana, seguiremos viviendo en santidad en el nombre de Jesús. ¿Amén o no amén? Seguiremos echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Seguiremos rechazando el pecado en el nombre de Jesús. Seguiremos predicando la palabra en el nombre de Jesús. Ayer jueves por la noche, unos hermanos para una parte y otra, pero seguiremos predicando. Y si hay enfermos, seguiremos orando por los enfermos también. No solo el pastor, no, usted donde usted va, en el bus, en el barrio, en la calle, en la clínica, en la casa, donde quiera que se presente, seguiremos haciéndolo para la gloria de Dios. ¿Cuántos van a seguir haciéndolo? Seguiremos dándonos ánimos los unos a los otros. Pero necesitamos la unción del Espíritu Santo. Porque con la unción del Espíritu Santo usted deja de mirar a todo eso que le dicen los que están en los noticieros. Ellos lo hacen sin mala fe, ellos lo hacen como es su profesión. Tienen que informar lo que está pasando. Pero esa información no es la información que Dios le da al creyente. Es una información diferente. Es la información de lo que ellos pueden ver con sus ojos. Nosotros tenemos la información de lo que Dios dice con su boca. ¿Está usted conmigo? Pero el Espíritu Santo es el que hace revivir eso en nosotros. Que se mantenga, aleluya, como que eso que nos dice la palabra se mantenga vivo. Para que usted no esté todos los días llorando y pensando que esto se va a acabar. Mire, hermanos, usted va a vivir con la ayuda de Dios, haciendo la voluntad de Dios hasta que Dios quiera. Si la situación está buena, usted va a hacer lo que Dios quiere. Y si la situación está mala, Dios va a hacer milagros más grandes. Porque para que resucite alguien, primero se tiene que morir. Tiene que haber un muerto. Dice, ay, hermano, pero es que en la iglesia primitiva hasta resucitaban los muertos, sí. Pero para que resucite un muerto, tiene que haberse muerto primero. Y Eutico se cayó y se murió durante un culto. Sí. Resucitó, pero se murió durante un culto. Y tuvo que haber una iglesia que creyera junto con el apóstol Pablo y bajar. Y dice, se tiró encima del apóstol, encima del muchacho que acababa, imagínense, de un tercer piso para allá, dormido. No, pero para que haya grandes milagros es porque hay muchos problemas. Amén, hermanos. Y los problemas son graves. Pero el Espíritu Santo en nosotros es el que nos hace ver. Usted no se preocupe por los problemas, que yo estoy aquí, dice Dios. Aún en los problemas de persecución. Si usted encuentra que Dios le abrió las puertas de la cárcel a Pedro y a los demás apóstoles que estaban presos, es porque los habían puesto presos primero. Pero uno pretende
que todo eso suceda sin que salgamos lastimados por ninguna parte. Si hay crisis, habrá grandes milagros también para el que cree. Levante la mano a los que creen en esta hora. Si hay crisis, para los que creen, habrá grandes milagros también. Habrá milagros de salvación. Digo, habrá milagros de salvación. ¿Cuántos creen que Dios puede salvar las almas? ¿Cuántos creen que Dios puede salvar los familiares? ¿Usted cree que Dios puede salvar su familia? El esposo, la esposa, el hijo, la hija. ¿Cuántos creen que Dios puede salvar su familia? Dígalo en esta noche, diga: Señor, yo creo que tú puedes salvar mi familia. Dígalo. Claro, un milagro. Ay, hermano, pero es que yo lo conozco, que es muy duro. No diga eso. Diga: yo conozco quién es capaz de ablandar al que se las da de duro. Yo conozco uno que tiene más poder. ¿Usted conoce al que tiene más poder que su familiar? Ay, que ese nunca dice amén, ese nunca cree y siempre insulta. ¿Usted conoce al que tiene más poder que ese que insulta? Levante la mano el que conoce que tiene más poder que ese. Por eso es que la iglesia necesitamos eso. Mire lo que dice acá. Después de ya mirar esa partecita, pues hablemos del tiempo que se nos permita de esto otro. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón y le baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de una unción que nosotros debemos considerar eso, hermanos, porque la manera como opera el Espíritu Santo es dándonos como sumergiéndonos totalmente en él. Por eso se llama bautismo en el Espíritu Santo. Porque bautismo es una palabra que viene del original, que quiere decir sumergirlo. Sumergirlo, o sea, ponerlo debajo del agua. En este caso dice que el Señor nos bautizaría, y el gran hombre de Dios, Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo, él dijo: el que viene tras mí, que es más poderoso que yo, que no puedo ni siquiera decir que soy digno de desatar la correa de su calzado, él es más poderoso que yo. Dijo: él los bautizará, o sea, él los sumergirá. Usted te quedará sumergido. Lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, por eso aquí habla de esa manera. Dice: es una unción, dice, que venía y se la derramaban al sacerdote, dice, y le bajaba por todos. Nosotros pues somos muy cuidadosos y mantenemos pues si algún día le ungimos con aceite, untamos un poquito aquí, le ponemos un poquito aquí o aquí, para que sea el símbolo. Pero no, en aquel tiempo eso no. El Señor le decía a los profetas: me hace el favor y llene su cuerno de aceite. Y el cuerno era pues hecho de un cuerno, era una vasija, una cosa así grande, como decir nosotros un botellón de aceite. Probablemente le cupiese 1 litro, es lo que han dicho algunos de los estudiosos, a un cuerno de aceite. Y ese cuerno de aceite no era para llevarlo de adorno. Cuando llevaban ese cuerno de aceite era para derramarlo sobre el que iba a ser ungido. Así que eso era, mire cómo dice ahí, dice: alcanzaba sobre la cabeza, le bajaba y seguía corriendo y le alcanzaba a llegar hasta el borde del vestido. Era todo el cuerno, todo lo que contuviera ese botellón, por decirlo en forma más de ahora, más contemporánea. Todo el aceite que contuviera ese botellón se lo derramaban encima a la persona que estaba siendo ungida. Pero aún así, siendo que es muy significativo, todavía no alcanza a describir lo que realmente es la unción del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos llena a nosotros, que nosotros somos llenos por dentro y también somos sumergidos todos dentro del Espíritu Santo. Por eso es que algunas veces nosotros nos conformamos: sí, yo una vez tuve una experiencia y el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Eso hay que pedir todos los días.
Cuando le dijeron a Eliseo que estaba, bueno, años con el profeta Elías, le dijeron, ¿y usted qué quiere? Dijo, yo quiero doble de lo que tiene usted. Doble del espíritu que yo tengo en usted. Yo no quiero. Cualquiera diría, no, pero suficiente. No, no, yo quiero el doble. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que uno siempre tiene que estar pendiente de que haya vigente en nosotros ese bautismo del Espíritu Santo, hermanos. No nos podemos conformar con una experiencia de hace 100 años. No, que cuando yo era joven, que hace 10 años, que hace 5 años, que hace 3 años, o que el año pasado, que el día último del año. No, hermanos, tiene que ser todos los días. Yo necesito esa llenura del Espíritu Santo y esa unción dentro de mí y también que me rodee, porque es lo que hace la diferencia en mi vida. Piénselo, hermanos, si uno vive solamente con sus fuerzas, mire todas las tragedias que nos enfrentamos. Pero si uno vive en la llenura del Espíritu Santo, piense la diferencia. Cuando el ayudante de Eliseo se asustó porque vio que allá estaban unos enemigos rodeando la ciudad y que venían por el profeta, él dijo, no, y vienen por el profeta, también vienen por mí, no, que yo soy el ayudante. Le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dijo, tranquilo, mi hijo, no se ha dado cuenta los que están con nosotros. Dijo, no, ¿dónde? Entonces dijo, cierre los ojos. Dice la Biblia que oró, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Cuando los abrió, dijo, ah, no, así sí, dijo. Porque dice, vio que alrededor en todas partes había, allá estaban los sirios, pero acá todo esto alrededor del profeta, alrededor de la casa, en la calle, por todo eso, carros de fuego con caballos de fuego. Dijo, con razón, ahora sí entiendo. Mi señor Eliseo, haga como Dios lo dirija, no se preocupe de nada. Claro, porque ya es que, hermano, se necesita la unción de Dios para poder vivir en lo sobrenatural. Mientras tanto uno vive en lo natural, solo lo que le alcancen estos 2 ojitos, o lo que le alcance el palpar de su mano física. Pero cuando usted y yo estamos en el poder del Espíritu Santo, esas cosas pasan a un segundo plano, y en primer plano viene todo lo que Dios dice en su palabra. Que el Espíritu Santo le da vida a lo que nosotros hemos recibido por la palabra de Dios. Le da vida, hermano, seguro que le da vida. Le hace, lo convierte a usted en una persona que a los ojos de la gente probablemente sea extraño. Digan, y este señor, esta señorita, este caballero, esta muchacha, ¿de dónde vino? ¿En qué planeta? ¿Cómo así? Yo recuerdo el día, porque uno siente la unción del Espíritu Santo. Estoy ahí en el aeropuerto, aquí, iba para una convención en La Paz, Bolivia, hace, no sé, así como 2 años. Y cuando estoy ahí, usted sabe que ese aeropuerto de acá se pone problemático, y que cuando llueve, que se cierra, que qué sé yo, y comenzaron a atrasarse los vuelos. Yo estaba en el vuelo mío y al final me mandaron a llamar allá, pasajero fulano, y fui otra vez allá al mostrador y me dice la muchacha, mire señor, usted no alcanza a viajar hoy, vamos a ponerlo para mañana. Y dije, no, póngame en el primer vuelo que venga ahora, porque usted sabe que yo voy de conexión internacional y yo voy a dar unas conferencias, le dije. ¿Y usted quién es? Le dije, yo soy pastor. Me dijo, pastor, es que lo que pasa es que aunque lo ponga en el vuelo que viene, usted no alcanza, mire la hora que es. Yo estaba para otro número de vuelo, pero si lo ponemos en ese, de todas maneras no alcanza. Y yo le dije, señorita, míreme, tranquila, póngame que sí alcanzo. Me dijo, pero pastor, ¿cómo va a saber usted más que yo que trabajo aquí en esto? Le dije, es que yo no sé más que usted, pero tranquila, póngame en el vuelo que yo le garantizo que yo alcanzo. Y me dijo así, pastor, vea, solo porque usted me insiste, lo voy a poner en ese vuelo, pero usted me firma este papel. Y sacó un papel donde dice que si usted no alcanza ese vuelo, porque usted se va a quedar,
Usted no alcanza, se va a quedar. En Bogotá la empresa no le va a responder a usted ni por comida, ni por hotel, ni por nada, porque desde aquí le estamos diciendo. Yo le dije, señorita, usted póngame que de eso me encargo yo, que no voy a pagar ningún hotel ni ninguna comida porque yo me voy a ir en ese vuelo. Ella me puso en el vuelo. Y ya cuando ella me puso ahí, me marcó para ese vuelo, yo me fui para un rincón y dije, Padre, como dice tu palabra, yo ya dije la palabra, yo amarro ese avión en Bogotá, no se puede ir sin mí. Y punto. Porque yo voy para predicar tu palabra. Es que yo no voy a un partido de básquetbol. Yo no estoy yendo a una gira turística. Voy a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús yo amarro ese avión, no se puede ir sin mí. Lo digo en el nombre de Jesús. Y esa muchacha se dará cuenta que yo dije la verdad. Llegamos a Bogotá y me bajé rápido y pasé a donde estaba el otro avión y entré a la sala después de hacer los trámites y estaba ya todavía la gente sentada y decía, vuelo de La Paz, Bolivia. Demoró todavía como unos 15 minutos. A los 15 minutos dijeron los pasajeros que van para La Paz, Bolivia, subir, y ya subimos. Y cuando ya estábamos sentados, entonces las personas que hablan ahí, le pedimos a todos los pasajeros que por favor nos disculpen. No es ninguna mala intención, nuestro deseo siempre es salir a tiempo, pero cuando ya estábamos haciendo los últimos chequeos del avión, vimos que había una cosa que había que hacer, no sé qué, que estaba imprevisto, que apareció de pronto y que no sabemos, pero que de todas maneras les pedimos a ustedes que nos disculpen. Y yo le dije, gracias, está disculpada. Alabado sea el Señor. Pero usted puede vivir así cuando el Espíritu Santo esté vigente en su vida. Lo digo de nuevo. Usted puede vivir así cuando el Espíritu Santo está vigente en su vida. Usted sabrá por el Espíritu Santo cuándo tomar una acción. Probablemente todos los días no ande uno haciendo eso, pero hay momentos que el Espíritu Santo dice, es hora de yo manifestar mi poder. Usted puede vivir así si el Espíritu de Dios está en usted. Eso no es para el pastor, eso es para la iglesia. Usted es iglesia, yo soy iglesia. Cualquiera de nosotros tenemos muchas cosas para ver buenas cuando esa unción viene sobre nosotros, que dice, viene sobre la cabeza y le baja por la cara y por la barba y llega hasta abajo, porque es el Señor que quiere eso para nosotros. Usted puede vivir de esa manera. Usted puede disfrutar de la bendición de estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Pero la iglesia, lo hemos dicho estos días, a veces, pues, de una manera lamentable. Y no estoy hablando de esta iglesia local, estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo entero. La iglesia, a veces, llevados por tantas angustias y cosas y afanes de la vida y tantas preocupaciones, nos olvidamos que el Señor Jesucristo dijo, mi Padre les enviará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Se nos olvida orar por eso y no lo disfrutamos, y entonces pues ya vivimos de otra manera. Pero ¿cuántos quieren seguir viviendo conforme Dios dice en su palabra? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo siga operando en la vida de la iglesia? Vamos a ponernos en pies.